¿Sí? Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, compañeros de los medios de comunicación. Agradecemos que estén aquí, su paciencia, porque sé que han tenido varias conferencias de prensa. Estamos aquí, la senadora Silvia Garza y la de La Voz, con un tema que pues no vamos a quitar el dedo del renglón, y es todo lo que tiene que ver con la calidad del aire en nuestra Ciudad de México y en sí en la zona metropolitana del Valle de México. Y yo quisiera compartirles, vimos ayer al secretario de Medio Ambiente dando algunas declaraciones con lo que respecta a las verificaciones que proponen endurecer las verificaciones a los automóviles, y que esto haría que 1.7 millones de automóviles dejaran de circular. Primero, nos parece muy importante a los senadores de Acción Nacional y a los diputados que se nos explique en qué consiste lo que presentó el día de ayer la propuesta del secretario del Medio Ambiente. Pareciera que con el tema del Hoy No Circula, del reglamento de tránsito para la Ciudad de México, de todo este tipo de acciones que han estado presentando diferentes actores políticos, pareciera que solamente el problema es de los automóviles que circulan en la zona metropolitana del Valle de México, que el problema es pues pasarle concretamente la factura a los ciudadanos de lo que han dejado de hacer autoridades al paso de los años. Yo quisiera compartir también que nos preocupa el tema de las gasolinas. Necesitamos información por parte del gobierno federal, necesitamos información también de las normas que pretenden impulsar, porque con lo que actualmente tenemos también pareciera que han sido omisos ante muchas de las normas ambientales que no han sido aplicadas o no han sido bien aplicadas. Lo único que, y yo cerraría para darle el uso de la palabra a nuestra experta en temas ambientales por parte de Acción Nacional, yo haría la pregunta, porque si se habla de endurecer los parámetros para aprobar esta verificación, yo haría la pregunta que tiene que ver con el tema de la corrupción. Nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones que en los verificentros hay corrupción. Hemos denunciado que se pagan entre 150 y 650 pesos para dar el brinco y que tu coche pueda circular todos los días de la semana, y no ha habido consecuencias para estos verificentros y no ha habido consecuencias tampoco para los servidores públicos que están inmiscuidos en el tema de la corrupción. Entonces yo me pregunto, ¿cómo van a eliminar la corrupción? Porque se habla de endurecer la verificación, pero ¿cómo van a eliminar la corrupción? Ahí está el fondo de las cosas. Y bueno, pues cedo el uso de la palabra y nos esperamos a las preguntas ya para entrar al debate. Muchas gracias. Y bueno, pues como bien lo dice mi compañera, la senadora Mariana Gómez del Campo, entre la corrupción y también el incumplimiento por parte del gobierno, ¿cómo vamos a ayudarle a que la calidad del aire, no solamente de la Ciudad de México, sino del país, esté correcta? Y hablo del incumplimiento porque ayer salen a dar una rueda de prensa los diferentes secretarios que ustedes aquí ya se mencionaron, el de Energía, el de Medio Ambiente, el titular de Pemex, Cofepris y la CRE. Y es increíble que se presentan sin ninguna prueba fehaciente, sin ningún análisis, a decir que las gasolinas están bien y que tendremos que analizar perfectamente bien este tema. Compañeros de la prensa,
para que tengan ustedes una idea, Pemex no cumple la norma 086 cuando se endurece a 15 partes por millón. De 500 partes por millón se endurece a 15 partes por millón. Estoy hablando de las cuestiones de azufre. Entonces, no la cumple y se ampara. Tenemos 7 años que no cumplieron y hoy nos dicen que sí van a cumplir la norma 05 de la CRE 2015. Entonces, necesitamos que Pemex se responsabilice también de su muy buena parte, que es la salud de los mexicanos, que la materia prima, o sea, los combustibles, tanto gasolina como diésel, están mal. Y quiero concentrarme solamente en el diésel. El diésel se tienen que actualizar las normas 042 Semarnat y 044, que no se han hecho, sobre todo para el transporte pesado. Para que se den una idea, IMCO habla de que vamos 2 generaciones de atraso en motores de diésel, comparados con Estados Unidos. Y SEMDA todavía más fuerte habla de que un camión nuevo motor a diésel en México contamina 200 veces más que un camión nuevo en México contamina lo que 200 camiones nuevos en Estados Unidos contaminan. Y esto es imperdonable. Pemex no ha hecho las inversiones suficientes para transformar las 6 refinerías que tenemos. Solamente tenemos 3 refinerías que están produciendo tanto gasolina como diésel ultra bajo en azufre, que es Salamanca, Tula y Cadereyta. Las otras 6 no. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está la buena bonanza de los $90 por barril que se tuvo y que no se aprovechó? En conclusión, quiero decirles que Pemex no ha cumplido con la norma y que no cumple, sobre todo en diésel, lo que ellos comentan. Quiero decirles que es discriminatorio que en las zonas metropolitanas pongan y establezcan una medida mucho menor que al resto del país, que están violando los derechos humanos, por supuesto a la salud en primer lugar y a un ambiente sano, y que ahí en ambos metemos la calidad del aire, y que no es justo y no es responsable que para las zonas metropolitanas digan 15 partes por millón y para el resto del país 500 partes por millón. Los vehículos a diésel, la combustión del quemar el diésel, son los responsables del carbono negro, mismos que México signó en el Acuerdo de París reducirlo 51%. ¿Cómo lo vamos a cumplir si el diésel no es de buena calidad? Gracias. Y yo quisiera nada más agregar que en la comisión permanente estamos tomando cartas en el asunto, estamos presentando diversos instrumentos, puntos de acuerdo, porque necesitamos primero contar con información. Me parece fundamental que contemos con la información necesaria, el ver a todos, a la plana mayor del gobierno federal saliendo el día de ayer y diciendo que se hará una presentación ya puntual de su propuesta hasta dentro de unas semanas. Yo me pregunto, ¿para qué salieron y lo anunciaron si no tenían la propuesta concreta? Me parece muy importante que se rodeen de expertos, de la gente que sabe para tomar las mejores decisiones, y desde la comisión permanente estamos solicitando que vengan aquí el secretario de Medio Ambiente, el director de Pemex, que venga también el secretario de Energía, ya en su momento a todos los integrantes de esta comisión de la megalópolis. Solicitó la senadora Silvia Garza que vinieran también a una reunión de trabajo. Me parece importantísimo que nos expliquen en qué consiste este endurecimiento de las verificaciones para los automóviles que pretenden hacer, no nada más en la Ciudad de México, sino en otros estados del país. Y yo quisiera destacar que, ojo, y está demostrado en estas semanas, los autos no han sido los responsables principales del tema de la contaminación, no lo son, y sí lo son las industrias en la zona conurbada que operan sin regulación y que operan sin monitoreo. Sí lo es el transporte pesado
de carga que utiliza diésel, ya lo ha dicho aquí la senadora, y sí tiene que ver también con la calidad de los combustibles. Y yo destaco, el gobierno federal pareciera que está haciendo una réplica de lo que ocurre en la Ciudad de México, en cuanto a verificaciones se refiere, en lugar de ayudarnos y contribuir al modelo de movilidad que estamos tratando de impulsar desde la Comisión de Movilidad de este Senado de la República. Y también el gobierno federal debiera estar vigilando y frenando la contaminación industrial y la emitida por el transporte federal de carga. ¿Qué queremos? Que nos demuestren que la gasolina es de calidad, porque al día de hoy no tenemos evidencia. Y por eso yo espero que puedan acudir ante la Comisión Permanente a una reunión de trabajo y que podamos charlar con los secretarios ya mencionados y poder con ellos ver de qué manera contribuimos desde aquí, desde la Comisión Permanente. Y estos serían algunos de los puntos de acuerdo que estamos presentando con respecto al tema. Si me permiten, senadoras, les pregunta Gerardo Segura de TV Azteca. Es que en relación a lo que ayer dieron a conocer tanto el secretario de Energía como el de Medio Ambiente, ahora diciendo nuevamente que se va a castigar a los autos, otra vez insistiendo por el modelo y no por la emisión de contaminantes. Ustedes interpusieron una apelación ante la Corte, donde el fallo fue, creo que el correcto, ustedes habían solicitado, y ahora nuevamente se vuelve a castigar a los usuarios de los automóviles, a los conductores, por el tipo de carro que traen, por el modelo de carro que traen, no por el de emisión de contaminantes. Quisiera preguntarles si no consideran ustedes que es una medida también discriminatoria y que lesiona obviamente a los que menos tienen, porque finalmente los verificentros deben tener la capacidad para poder detectar qué emisión de contaminantes puede tener un carro viejo, y si el carro viejo o la carcacha, como le dicen, pues no contamina, pues no hay motivo para que deje de circular. Entonces, la decisión de la Corte en su momento fue la correcta. Entonces, ¿qué opinión tiene al respecto? Si finalmente va a insistir en su punto de acuerdo para que vengan a comparecer los miembros de la megalópolis, porque vemos que está inscrito en la agenda. Entonces, básicamente serían esas. Gracias. Sí, definitivamente esa no es una medida correcta, o la cuestión del año. Para eso, y se paga muchísimo, para que estén estos centros de verificación ahí. Y regreso a lo mismo, es la corrupción nuestro problema. El problema más grande que tenemos es la corrupción de los verificentros. Y aquí lo que necesitamos, y otra vez, el que se ampare lo va a ganar, eso te lo aseguro, lo va a ganar y lo van a regresar. Lo que necesitamos hacer es medidas integrales, entre ellas la materia prima, y cuando hablo de materia prima hablo en primer lugar del diésel y en segundo lugar de la gasolina. ¿Por qué marco mucho el diésel? Miren, si bien es cierto que toda la carga de los vehículos pesados, los motores a diésel, representan el 15% del padrón, o sea, de los vehículos, pero generan más del 81% de las emisiones de carbono negro, de partículas PM2.5 que pegan directamente al pulmón y son responsables también de generación de cáncer, cardiopatías, neumopatías, etcétera. Entonces, no, esa no es la solución. La solución es integral. Y quiero decirles que tampoco nos presentan cuántos vehículos, y que los vemos, tiene, por ejemplo, todo el parque vehicular del gobierno federal. ¿De qué modelos son? ¿De qué cilindraje son? ¿Cuántos son motor a diésel? ¿Y qué medidas se están haciendo? Yo nunca, y paso seguido por los verificentros, yo veo por alguna razón, por la que quieras estacionar un vehículo federal, de donde quieras, de la dependencia que quieras, jamás, desde que llegué aquí, llegué en el 2012, agosto del 2012, nunca me he topado en un verificentro con algún vehículo del gobierno. Entonces, vuelvo a lo mismo, entre corrupción y también no cumplir la normatividad, ese es el problema tan grande que tenemos. Y no es pagando ni dando ruedas de prensa ni nada de lo que podemos comprobar de que están haciendo las cosas bien. Yo traigo datos específicos de que no están cumpliendo con la norma, y regreso a lo mismo. Y las medidas integrales aquí ya las hemos dicho.
Por supuesto, ahorita decía la senadora, la industria, claro que sí, pero también la industria quema diésel, o quema gasolina, o quema gas. No hemos hablado del LP. ¿Sí? No hay capacidad de la CEA de verificar las cuestiones de las gasolineras de la parte de la evaporación. Entonces, todo tiene que ser integral, amigos. Gracias. La segunda pregunta corre a cargo de Berta Becerra del Sol de México. Gracias, senadoras. Insistiendo un poco en lo que decía Gerardo, pero no es atentatorio contra los derechos humanos el que dejen de circular, que van a dejar de circular vehículos de 2006 para atrás. La gente no tiene otra manera para moverse. ¿Esto no es atentatorio, aparte de discriminatorio, de los derechos humanos? ¿Y nos podría decir, por ejemplo, qué cosa es la CEA para tener una idea? Sí, gracias. Pues contestes lo de los derechos humanos. Sí. A ver, para la primera parte, por eso estamos solicitando que vengan a esta comisión permanente los secretarios. Me parece muy importante que esté aquí el secretario de Energía, que esté aquí el director de Pemex, que esté aquí el secretario de Medio Ambiente Federal, para que nos den una explicación de por qué pretenden hacer que las medidas dentro de los verificentros sean más enérgicas. Necesitamos estadísticas, que nos den información, por qué se piensa que la Profepa es quien tiene que intervenir, qué atribuciones tendrían los gobiernos locales, en el caso de la Ciudad de México, qué le tocaría a la Ciudad de México, qué le tocaría al gobierno federal. Necesitamos información. Conocemos el anuncio, porque lo dieron el día de ayer, pero no nos dieron información, solo nos hablan de endurecer las medidas dentro de los verificentros. Yo me pregunto si esa es la solución para cambiar la calidad del aire, para que la calidad del aire mejore. Insisto, hoy estamos hablando de la calidad del aire porque eso se mide, pero tenemos una pésima calidad en general en los servicios públicos, en lo que tiene que ver con luz, en lo que tiene que ver con agua. Entonces, yo sí quisiera que ante esta comisión permanente, porque consideramos que han estado toreándonos desde el gobierno federal, no han querido darnos la información necesaria y pienso que los ciudadanos deben tener más información y por qué hoy pretenden que 1.7 millones de automóviles dejen de circular, porque además dijeron que estaban hoy circulando de manera irregular. Entonces sí creo que esa es una declaración fuerte. ¿Por qué están circulando de manera irregular? ¿Quién permitió que circularan de manera irregular? Y vamos a insistir. ¿Cómo lograr combatir la corrupción y cómo lograr también que no se pisotee el derecho del automovilista, el derecho del ciudadano que optó por comprar un coche nuevo para circular toda la semana y hoy no está circulando, o 2 veces o hasta 3 veces? No estamos diciendo en Acción Nacional, no estamos diciendo en este momento que queremos que circulen todos y que están haciendo las cosas pésimo. Lo que sí creemos es que están siendo muy improvisados, están improvisando muchas acciones que están afectando a los mexicanos, que están afectando a los capitalinos, y creo que se vale que se dé una explicación de en qué consiste este nuevo proyecto que lanzaron con bombo y platillo el día de ayer, y sobre todo para un tema tan delicado. En lo personal me parece terrible que den a conocer un proyecto a medias, que genera dudas en los medios y en la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque ahora no sabes si tu coche va a circular o no va a circular, y por supuesto que esperar semanas a que nos digan bien en qué consiste el proyecto te hace dudar
de que tengan toda la información y de que estén tomando las mejores decisiones, porque por lo general cuando se presenta un proyecto de esta talla, se presenta el proyecto, se debate y en este momento, bueno, pues no sabemos nada, sabemos muy poco. Sabemos lo que sabemos gracias a ustedes. Y la segunda parte, la senadora Silvia. Pero parece ser que sí se vislumbra, ¿no? Es un atentado a los derechos, a las garantías individuales, ¿no? Sí, Porque ¿cómo permitir eso? Que no circulen así de golpe y porrazo. Por eso te comento que ciudadano que se ampare, ciudadano que va a ganar. Y hay rangos ahí donde tu coche del año que sea tiene que pasar y te dan tu verificación. No es por año. Pero regresando a esto, mira, para poder hacer bien las cosas, el ejemplo lo tiene que poner el gobierno. Y cuando hablo de gobierno me refiero a los 3 órdenes. Y entonces necesitamos saber qué vehículos tiene todo el gobierno y de qué modelos son. ¿Cuántos de ese 1.7 millones de vehículos que van a dejar pues son del gobierno? Porque por supuesto que hay vehículos de 2006 y modelos anteriores. Necesitamos hacer las cosas bien y la materia prima tiene que estar bien. De las 6 refinerías que tiene Pemex, solo 3 está produciendo ultrabajo en azufre y eso no está bien. Están creando una norma 05 de la CRE emergente que dejará de funcionar y hay un anteproyecto de la norma 016 también de la CRE que le va a permitir todavía hasta el 2018 a Pemex que en todo el país siga echando su porquería de 500 partes por millón. Y eso no lo podemos nosotros permitir, porque no hay ciudadanos o mexicanos de primera y de segunda. Todos respiramos el mismo aire. Y tiene que ser las 15 partes por millón para todo el país, porque eso también es discriminatorio y eso viola nuestros derechos humanos también, el derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano. En cuanto a la SEA, pues lo dije así, pero es la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente, que no tiene capacidad, que nació muerta y que sigue muerta y que no está haciendo su chamba. Gracias. La última pregunta la hace Jorge Franco de 724. Senadoras, buenas tardes. Solo para saber si nos pueden detallar un poquito cómo es que se compone la contaminación de la ciudad. Sabemos que una parte importante, pero ni siquiera sabemos cómo en qué porcentaje es lo que proviene de los vehículos. ¿Qué otros porcentajes a detalle componen? Si son las fábricas o qué otras fuentes de contaminación. En ese sentido, se la pasan atacando la contaminación que viene de los vehículos, pero ni siquiera sabemos, creo que no es ni el 50%, si nos pudiera precisar esa cifra, porque pareciera que se está protegiendo. ¿Quién conforma este otro porcentaje? ¿Se está protegiendo a las fábricas? ¿Se está protegiendo a la gente del dinero? A la gente, porque esa es la impresión y entre la ciudadanía está creciendo esta percepción de que se están enfocando en un porcentaje que ya vimos que por más dobles no circulas que haya no están incidiendo en la baja de la contaminación. Pues hablar de porcentajes, hace tiempo declaré que se concentraban en el 20% del problema y olvidaban el 80%. Entonces necesitamos concentrarnos en todos. ¿Sí? Si bien es cierto que es un problema el que tenemos en el transporte público masivo y que tenemos que transitar, y esto no hay pactos, no hay acuerdos, no hay nada, tenemos que transitar a un modelo eléctrico, pero también tenemos que darle al ciudadano una opción. Yo no te puedo decir, oye, ¿no sabes qué? No vas a usar tu vehículo, sí, pero me tienes que dar una alternativa, y una alternativa en la que tú te sientas seguro y que vas en un transporte limpio y que sea eficaz y eficiente, y no lo tenemos. Hoy dejan de circular muchísimos vehículos, pero se quejan de que no hay taxis, que no el metro más aglomerado, el metrobús, etcétera. Pero también tenemos que entrarle a la parte de la industria. La industria tenemos que ver aquí fuertemente, y es lo que te decía de que tiene que estar en paralelo todo, las dependencias de los 3 órdenes de gobierno haciendo lo que les toca. ¿Y qué tenemos que hacer? También la parte que se nos olvida, mira, por ejemplo, no veo al secretario de Salud,
Y el secretario de Salud tiene ahí unos pendientitos hay normas que no se actualizan desde 1993, por ejemplo la 021, la 023 y la 026 que hablan de concentraciones de plomo, de dióxidos de nitrógeno y de monóxido de carbono. Y hay otras que son un poquito más actualizadas, pero que se necesitan actualizar, que también hablan, que es la 020, la 021 y la 025, que hablan de concentraciones, por ejemplo, la de ozono y también la de las PM 2.5, que es importantísimo hacerlo. Al final, todas esas medidas integrales van a conformar el problema, pero no solamente es los vehículos. Tenemos que entrarle al problema también, que es lo que generan, lo que emite la industria, o saber cómo estamos en la normatividad. Digamos que el 80% es de la industria, el 80% restante es… El 80%, en ese 80% va también el transporte masivo, la industria, el mal manejo de los residuos sólidos urbanos, o comúnmente conocido como la basura, los cambios de uso de suelo, la tala de los árboles, etcétera, las no prácticas adecuadas de movilidad, de otro tipo de sistemas, las banquetas, que simplemente nos vamos a las banquetas, la persona que quiera caminar, ¿cómo camina si las banquetas están destruidas? ¿Cómo camina si nada más la única ciclovía que conozco es la que está aquí en Reforma? Pero ¿por qué no hay ciclovías por todo el Valle de México? O sea, todo eso conforma el 80%. Gracias. Gracias. Gracias.